Buenas noches con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. Atención, el COE Nacional declara alerta roja por emergencia hídrica por la sequía en 15 provincias del país. El Comité de Operaciones de Emergencia se declaró en sesión permanente. María Gracia Chacón está ahí para darnos detalles en vivo ya mismo. Hola, Diana. Hola, Mitro, amigos, muy buenas noches. Y esta emergencia sí está ocasionando cortes de agua y luz en todo el país. Y a propósito, enseguida Ismenia Solórzano y Bernarda Ceballos nos contarán sobre la primera noche y madrugada de apagones que vivió el Ecuador. Revisemos los titulares de hoy. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. El COE Nacional declaró alerta roja a 15 provincias del país por sequía, incendios forestales y déficit hídrico. El COE se declara en sesión permanente, encabezado por Inés Manzano, la ministra del Ambiente y flamante presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia. Vámonos en vivo hasta el ECU 911, donde se ha reunido toda la tarde el COE y María Gracia Chacón nos cuenta detalles. María Gracia, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Así es, el COE Nacional declaró en alerta roja a 15 provincias del país por los incendios forestales, la sequía y el déficit hídrico. La sesión estuvo presidida por Inés Manzano, ministra de Ambiente, quien fue designada por el presidente Daniel Noboa. Estas provincias son Carchi, Loja, Pichincha, Cañar, Azuay, Bolívar, Zamora Chinchipe, Imbabura, Napo, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Manabí y Orellana. Y las demás provincias que de acuerdo a los informes que se van a mantener en actualización, técnicos puedan aumentar. Al momento hay 15 cantones que se han visto obligados a racionar el agua potable y hay muchos más que podrían tener que tomar las mismas medidas. 178 cantones en situaciones en las cuales dicen que están bien. Hay 31 que nos han dicho que están en peligro de abastecer agua o por sequía. Y adicionalmente a eso tenemos los temas de las juntas de agua que también han reportado, son más de 2.000 juntas de agua que han reportado en ciertos sectores el déficit de agua que existe. Unificar la información climática con el INAMI, reforzar el plan de prevención de incendios y además fortalecer las capacitaciones para la quema agrícola son algunas de las medidas que se tomarán. Nosotros dentro de los proyectos que tenemos y que ya hemos entregado incluso sistemas de riego que van a ayudar a usar de manera eficiente el agua. Y vamos a estar monitoreando en campo día a día, ir evaluando los daños como tal, para poder recurrir al recurso que hoy hemos solicitado del Ministerio de Economía y poder actuar de manera eficiente para resolver los problemas. La sesión también tuvo la participación de Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, y Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. Continuamos con ustedes que tienen más información en estudios. Buenas noches. Buenas noches a ti, María Gracia. Gracias por la información. Y justamente por la grave sequía, alrededor de 15 ciudades del país se enfrentan racionamientos de agua potable. Tras la reunión del COE Nacional, se esperan acciones concretas para encontrar salidas. Así lucen los ríos que atraviesan varias ciudades del país. La sequía golpea con fuerza al Ecuador y ha obligado a algunos alcaldes a racionar el agua potable. Según el gobierno nacional, serían alrededor de 15 los municipios más afectados. Uno de ellos es Quito, ciudad en donde no ha llovido desde hace 41 días. Esto afecta especialmente a la zona centro-sur de la ciudad, de la planta de Puengasí. Esta es la primera vez, explica la gerente de operaciones del EMAPS, que la planta de Puengasí no permite abastecer con
completamente a todos los barrios del centro y sur de la capital, afectando así a un 4,8% del total de la población. Otros cantones afectados son Machala, Pasaje y El Guabo en la provincia de El Oro, Pujilí en Cotopaxi, Tulcán en el Carchi y otras. En la planta debe ingresar 240 litros por segundo y están ingresando 209 litros. Mientras tanto, Cuenca, que tiene un estiaje de 68 días, aún no ha empezado los racionamientos, pero sus autoridades ya advierten que no habrá otra salida, pues el caudal de agua no es suficiente para que funcione la planta de tratamiento de El Cebollar. Frente a esta situación, el gobierno asegura que mantiene conversaciones con las autoridades locales. Y vamos a ver de qué forma el gobierno puede apoyarlos para no sientan en ningún momento que están solos y que el gobierno se olvida de que falta agua. La Asociación de Municipalidades del Ecuador se pronunció este jueves a través de este comunicado, expresando su preocupación por la sequía, pero también señalando que los sistemas de agua potable dependen en gran medida de la energía eléctrica. Y concluyeron los trabajos de mantenimiento preventivo en las 22 subestaciones que forman parte del Sistema Nacional Eléctrico. Esto durante la suspensión del servicio de energía, que en algunas zonas no ocurrió conforme lo anunciado. Así, y desde las 10 de la noche en punto, empezaron los trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación de transmisión Milagro a cargo de la unidad de negocios Selec EP Transelectric durante los cortes de energía. Hasta aquí, un equipo de 30 personas entre técnicos e ingenieros realizaron conexiones de líneas aéreas como primer punto y de ahí avanzaron con la implementación de un transformador móvil de 60 megavoltiamperios para así aumentar la potencia real de esta planta que abastece a Guayas y Los Ríos. Lo que estaríamos hablando más de 450 MVAs en beneficio de este sector para poder abastecer toda la demanda que tenemos en esta zona. Una vez concluida esta fase, SENACE dispuso el inicio de los mantenimientos en este punto. Estas mismas labores se repitieron en Esmeralda, Santo Domingo, Sucumbíos, Manabí, Bolívar y Santa Elena. En total fueron 15 subestaciones de transmisión y 7 de distribución del Sistema Nacional de Electricidad que fueron intervenidas y que incluyó además cambios de postes y sustitución de estructuras. Con esto, aunque no se espera un aumento en el ingreso de energía, Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, sí afirma que existirá una eficiencia en las líneas de transmisión del país. Exacto, ya tuvimos algunos eventuales sucesos como la desconexión en Molino, que se dijo que era una falla humana y que más bien obedece a que el sistema eléctrico está operando bajo condiciones críticas. Quienes están operando el sistema realmente le están haciendo la de MacGyver. Y de ahí la importancia que se hayan adelantado estos trabajos con el objetivo de garantizar el servicio durante el periodo de estiaje. Les brinda menos posibilidades de un manejo correcto y que pueda no caerse el sistema. Ya tuvimos también apagones en junio justamente por eso, o sea, porque es un sistema eléctrico totalmente debilitado. A escala nacional, estos mantenimientos programados se realizaron durante los cortes de energía, que en algunos puntos del país no inició, conforme lo expuesto por las comercializadoras de electricidad. Así es, justamente la noche de ayer y madrugada de hoy se cumplió la primera jornada de apagones en la capital, pero no en todos los sectores anunciados por las autoridades. Esto ocurrió en Quito, justamente. Edificios públicos continúan con la disposición de mantener apagadas las luces fuera de horario laboral. Vamos a comprobarlo. Ismenia Solórzano recorre la ciudad y nos cuenta más detalles. Hola, Ismenia. Así es como están, muy buenas noches. Los lineamientos del Ministerio de Energía se van cumpliendo en las instituciones públicas de la capital, pero no en un 100%. De hecho, a esta hora de la noche nos hemos trasladado al centro norte de la capital, donde se encuentra la Asamblea Nacional y a mis espaldas. También podemos observar a la Contraloría General del Estado, que pese a culminar el horario, la jornada laboral, estas son las imágenes que podemos apreciar. Segundo, tercer y cuarto piso están con las luminarias encendidas, luminarias no solo de despacho,
despachos, sino también de pasillos. Esto también hace poco se pudo evidenciar en la Asamblea Nacional. Bueno, aquí de forma mínima, aquí varios despachos se encuentran con las luces encendidas, pero sobre todo en la parte principal, en la parte de la entrada al legislativo, todas las luces están activadas. Adicional a ello, podemos comentarles también que un día después del apagón hemos realizado un recorrido por varios puntos de la capital, conversando con comerciantes, dueños de locales comerciales, de restaurantes, quienes nos comentaban las medidas que tomaron para enfrentar justamente el apagón de la madrugada. Él es Francisco, es chef de un restaurante en el norte de Quito que a diario abre sus puertas desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Sin embargo, por los cortes de energía de este miércoles tuvo que cerrar a las 7 de la noche, situación que le dejó pérdidas de más de un 50%, explica. Nos ha tocado repartir gran parte de los congeladores y tener productos que no pierdan su línea de frío, que no se vayan a estar dañando, porque si no sería mucho peor el golpe, justo porque no sabíamos si iban o no se iba a hacer el corte. Historia que se repitió en cientos de comerciantes, dueños de restaurantes, locales comerciales, bares y discotecas, no solo de la capital, sino del país. Ciudadanos que ante el anuncio tomaron precauciones que serán retomadas la próxima semana con los nuevos cortes de energía. Y eso les preocupa. Estamos con esa incertidumbre porque nos preparamos para el horario que el gobierno anunció, pero no se cumplen. Entonces estamos con esa inseguridad de qué mismo, en qué horario se van a cumplir los cortes. Quizás de no traer mucho producto, de no almacenar más que todo el producto, más que todos los productos que necesitan de refrigeración. Pues la noche de este miércoles los apagones, principalmente en la capital, se cumplieron en el horario anunciado por las autoridades de gobierno, pero no en todos los sectores. Con estas imágenes aéreas, por ejemplo, se pudo evidenciar cómo gran parte de edificios y calles del norte, centro y sur de la ciudad se apagaron por completo en los horarios de las 12 de la medianoche y 2 de la mañana. Sin embargo, en puntos donde se incluían cortes de energía, eso no pasó, como en La Carolina. A la par de ello, uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas desplegaron operativos, incluso se movilizaron con linternas en zonas donde estaban apagadas por completo, con el objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía. Estamos realizando operaciones militares en beneficio de la seguridad de la ciudadanía. Cuidar todas las instalaciones públicas y privadas. Si bien hasta que culmine esta semana no se registrarán más cortes de luz, las autoridades solicitan a la ciudadanía tomar precauciones para los 4 cortes restantes de la próxima semana. Bien, es lo que podemos informarles hasta esta hora de la noche. Adicional, recalcar que las autoridades han mencionado que estos cortes de energía se llevarán a cabo desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de septiembre, precisamente para enfrentar así la crisis energética que atraviesa el país. Es lo que podemos comentarles hasta esta hora de la noche. Ustedes tienen más en estudios. Una buena noche. Buenas noches, gracias, Ismenia. Y en Guayaquil el sector comercial busca alternativas para recuperar las pérdidas económicas que les dejó el apagón nacional. Propietarios de negocios realizan ofertas y extienden sus horarios de atención para incrementar la demanda de clientes. A esta hora hacemos contacto con Bernarda Ceballos, quien nos amplía esta información. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, aquí en Guayaquil, en el sector de Puerto Santana, los propietarios de restaurantes esperan incrementar la clientela durante estos días para tratar de recuperar lo perdido durante el apagón nacional y el toque de queda focalizado. Aquí en este lugar de Guayaquil, los restaurantes han optado por abrir sus puertas más temprano. Ciertos locales normalmente abrían a las 3 de la tarde, hoy empezaron a atender al público desde las 12 del día. En el siguiente reportaje preparado por nuestra compañera Erika Vera, nos muestra cómo Guayaquil y su comercio espera reactivarse durante los próximos días tras el apagón nacional. Veamos. Menos de 24 horas tuvieron los dueños de locales comerciales para buscar opciones con el fin de tratar de recuperar la pérdida económica tras el primer corte de energía. Entre las alternativas que manifiestan está extender los horarios. Lo que vamos a hacer es como no producir lo que generalmente se produce y poder recuperarlo el día sábado. Y vamos a abrir más temprano con promociones para que los clientes se motiven y digan, no, mire, están abriendo ya temprano por los apagones, por la seguridad. Para Julia Vargas, administradora de un restaurante del norte de la ciudad, los cortes de energía son tiempo perdido y no se recupera. Pero realmente por el sector no se presta. Realmente
recuperar lo perdido es bastante complicado. Incluso en muchos locales comerciales se iniciará con la promoción de ofertas para atraer clientes, aunque para ellos esto no es suficiente. A otros simplemente les queda trabajar mientras se puede. Vamos a abrir más temprano. Aquí trabajaremos normalmente. Pocas son las alternativas para recuperar la pérdida luego del primer día de cortes de energía. Bien, y esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la noche desde aquí de la ciudad de Guayaquil, del sector Puerto Santa Ana. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Bernarda, gracias. Y el Ministerio de Educación anunció este jueves que modifica los horarios escolares del 20 al 27 de septiembre como una de las medidas ante los siguientes cortes de luz programados. Las clases de la jornada matutina comenzarán 1 hora más tarde de lo habitual. La jornada vespertina no sufrirá cambios y la nocturna se dispuso a adelantar la salida de los estudiantes. Según la cartera de Estado, la implementación de estos ajustes busca garantizar la continuidad de la educación y la seguridad de la comunidad. Bueno, crisis eléctrica y desabastecimiento de agua son algunos de los efectos de la sequía en la región. Las causas de la falta de lluvias serían la deforestación y la poca gestión ambiental. Expertos explican los principales efectos del estiaje y las medidas que se pueden tomar para en algo detenerlo. Ecuador vive el peor estiaje de los últimos 61 años. Brasil atraviesa la sequía más fuerte en 70 años. Colombia pasa una grave crisis de agua potable y deberán racionar su consumo. En el Perú, el río Amazonas se redujo a 106.06 metros sobre el nivel del mar y sus comunidades tienen desabastecimiento de alimentos de primera necesidad. Y en el Cono Sur ya se han empezado a abandonar lotes de productos por falta de lluvia. Sudamérica atraviesa una grave sequía con grandes pérdidas. ¿Qué factores nos han llevado hasta este punto? La deforestación, el maltrato a las cuencas hidrográficas, donde nacen los ríos. La variable relacionada al uso de suelo, primero, emisiones de transporte en toda la región se ha incrementado sustancialmente. Algunos de los efectos de esta sequía son la grave crisis eléctrica en países como Ecuador y Colombia, una crisis hídrica que afecta a industrias, al agro y a la ganadería en la región, pero el estiaje también tiene efectos sociales. Es la migración de la población, sobre todo la población que vive en los sectores agrícolas, buscan normalmente los centros poblados donde se supone que va a haber trabajo, va a haber agua. El impacto más grande en la región es en el abastecimiento de agua, la carestía de algunos productos agrícolas. Brasil igual, no tienen ya los suficientes pastos para la ganadería. La sequía incluso podría causar un círculo vicioso en cuanto a los incendios en la región, que hasta el 12 de septiembre su cifra anual llegó a 350.370. Tú tienes vegetación que se muere muy rápido y es muy susceptible de incendios. Entonces tú pierdes ahí la capacidad también de evapotranspirar, es decir, de reinyectar humedad hacia el aire. Implementar y cumplir con políticas de uso de suelo, proteger las cuencas de ríos y evitar la deforestación son algunas de las soluciones. Recuperar condiciones de nuestros ecosistemas nos va a tomar 5 a 10 o a 20 años. Expertos indican que pese a la gravedad del estiaje de este año en la región, la época seca llega todos los años, por lo que los países deberían tener una planificación de largo plazo y como política de Estado. Seguimos, amigos, con más información. Más de 30 personas fueron detenidas en Guayaquil, Durán y San Borondón durante el apagón nacional con toque de queda. 28 de los capturados en el sector de Nueva Prosperina pertenecen al grupo terrorista Los Tiguerones. Pasada las 10 de la noche e iniciado el toque de queda por los cortes de energía programados a nivel nacional, la Comandancia de la Zona 8, en coordinación con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ejecutaron cerca de 70 operativos en las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón. Uno de los puntos intervenidos por el bloque de seguridad fue el distrito Nueva Prosperina, donde 30 personas, entre ellos 28 miembros de la estructura terrorista Los Tiguerones, fueron capturados. Más de 35 allanamientos en
en todo el distrito Nueva Prosperina. De eso destruimos 3 viviendas que se utilizaban para llevar a personas secuestradas. Pero además, durante las 8 horas de toque de queda se realizaron otras intervenciones en los barrios más conflictivos de las 3 ciudades de la zona 8, capturando en total a 36 personas. 2 aprendidos por el toque de queda, ¿sí? Una persona que fue detenida con orden de captura, una en posesión de un arma de fuego. También el comandante de la zona 8, Pablo Dávila, mencionó que en los complejos carcelarios de Guayaquil se presentaron novedades tras la suspensión del fluido eléctrico. Por el que se preveía de que los centros de privación de libertad no iban a suspenderse el fluido eléctrico, se suspendieron, sobre todo se causó un poquito de inquietud, pero inmediatamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional activadas en el territorio. Según los informes policiales, durante el toque de queda no se reportaron muertes violentas. Un supermercado en el sector del Arbolito en Durán, en Guayas, fue blanco de un atentado con explosivo. Pese a que el artefacto fue lanzado al interior del local cuando había clientes, el ataque no dejó víctimas. Personal de criminalística llegó para recabar los indicios asociados a este hecho violento y dar con los responsables. Y 2 personas resultaron heridas esta mañana tras un intento de sicariato en el sector de El Trébol, en el centro sur de Quito. Una de las víctimas es funcionaria del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Este es el momento en el que una de las víctimas del intento de sicariato recibe atención médica tras ser atacada por 2 sujetos que se transportaban en una moto. El hecho ocurrió la mañana de este jueves en el sector del Trébol, en el centro sur de Quito. Aprovechando el tráfico vehicular, fue interceptado por el lado derecho por una motocicleta con 2 ocupantes, uno de los cuales aparentemente propinó varios impactos de arma de fuego en contra del vehículo y la humanidad de las víctimas. En el vehículo, que quedó marcado con los impactos de al menos 7 proyectiles, se trasladaban 2 personas, una de ellas funcionaria del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Una mujer y un hombre. Ambas personas fueron atendidas de manera inmediata por las unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Quito, fueron estabilizadas y fueron trasladadas a una casa de salud con resguardo policial. Se encontraban estables, pero con un pronóstico reservado por el tipo de heridas que presentaban. La unidad de criminalística llegó al lugar para recabar las evidencias e iniciar las investigaciones. Sin embargo, quienes transitan a diario por esta zona aseguran que es cada vez más peligrosa. Nosotros pasamos por aquí todos los días y ahora ya no tenemos la confianza de subir a nuestros trabajos. Es muy peligroso, roban mucho, a cualquier hora de la mañana, tarde o noche, por la noche que no hay como ni circular tranquilamente. El hecho provocó el cierre temporal de la avenida Pichincha, una vía de alto tráfico vehicular, por lo que cientos de personas subieron a pie hasta el sector de La Marín para hallar un bus que los traslade a otros puntos de la ciudad. La Policía Nacional activó un operativo alrededor de la ciudad para dar con los responsables del hecho violento. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, el presidente Daniel Noboa entregó 150 becas como parte del proyecto Jóvenes en Acción por sus Deberes y Derechos, articulado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los beneficios de estas becas podrán para estudiar en diversos institutos del Ecuador, avalados por la Secretaría de Educación Superior. La almirante Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, llegó a Quito para reunirse con autoridades ecuatorianas y firmar acuerdos de cooperación contra el crimen organizado. Su visita coincide con la hoja de ruta del gobierno para reinstaurar bases militares extranjeras mediante una reforma constitucional. El propósito, dicen, es fortalecer la cooperación de Estados Unidos con Ecuador en la lucha en contra del crimen organizado, y para ello se ha trabajado en la firma de un acta de compromiso que pretendería reforzar los tratados vigentes entre ambos países. En esta intención, Ecuador ha recibido la visita de Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, y su comitiva. Y esto, más allá de una coincidencia, podría ser parte del guión del gobierno en su intención de instalar bases militares extranjeras nuevamente por la vía de una reforma constitucional, dice Jean Paul Pinto, experto en seguridad. Los acuerdos que podían haberse firmado con los Estados Unidos están firmados y tienen una hoja de ruta. Hace un poco más de 10 días también estuvo un alto funcionario acá del gobierno norteamericano. Me parece a mí que para darle más fuerza a los convenios ya firmados, lo que habría que hacer es eliminar en el artículo 5 de la
la Constitución, esa parte que dice que no pueden usar bases ecuatorianas, dejarles que operen en bases ecuatorianas para, por un lado, tener mayor control, saber qué están haciendo. Segundo, cualquier operación que hagan va a estar bajo el control y coordinación con la policía o con Fuerzas Armadas. El acuerdo fue suscrito por Fagan y el almirante Miguel Córdoba, comandante general de la Armada en Ecuador, y tiene como propósito reforzar el combate al crimen organizado transnacional, además de la cooperación en capacitación y equipamiento en operaciones conjuntas y recursos. Desde su llegada este 18 de septiembre, Fagan ha mantenido varias reuniones con autoridades de gobierno. Fagan es la primera mujer almirante 4 estrellas de la Guardia Costera estadounidense y excomandante de su área, catalogada como la oficial con más tiempo de servicio en temas de seguridad marina de Estados Unidos. Su presencia en Ecuador supone en efecto un mensaje del gobierno sobre la cooperación y apoyo de fuerzas militares en territorio ecuatoriano. Claro, porque lo que estamos diciendo es que no es suficiente la cooperación, los convenios que hemos firmado con los Estados Unidos en este caso, y que ahora es importante que también podamos hacer operaciones conjuntas. ¿Intervenciones? Intervenciones, claro. No obstante, Ecuador mantiene varios acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen. Lo que se debatirá por estos meses es el nivel de intervención de fuerzas militares con este propósito. Seguimos, crisis en Petroecuador por la caída de la producción de crudo en los últimos meses. La falta de inversión en la estatal petrolera la ha llevado al borde del colapso, generando un ciclo crítico que amenaza incluso los ingresos petroleros destinados al presupuesto general del Estado. La producción petrolera no se recupera y su caída viene desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Desde la estatal Petroecuador se han identificado varios problemas, no obstante hay uno al que apuntan quienes conocen de cerca la empresa. David Almeida, dirigente de los trabajadores, cree que la falta de inversión en los pozos para incrementar la producción es uno de los problemas que ha traído a Petroecuador hasta aquí. Decir que no tenemos recursos y capacidad técnica es mentir. Lo que sucede en la práctica es que se le quita la plata a Petroecuador, se le quita el presupuesto para destinar quién sabe a qué. A esto nosotros los trabajadores lo hemos bautizado como una política de autosabotaje. Ocurre que en promedio la producción petrolera a enero de este año estaba por el orden de los 405.000 barriles de petróleo. En septiembre, 371.000 barriles y a la baja. La falla en los equipos de perforación y problemas en el resto de la infraestructura han abonado al problema. Se suma que los cortes de energía eléctrica podrían ocasionar daños y esto nos regresa al problema de fondo, la falta de inversión. Y en ello coincide la exgerente de Petroecuador, Marcela Reynoso. Necesito una inversión que es bastante fuerte porque es un negocio de riesgo y de muchísima demanda en capital. Pero si yo no tengo ese presupuesto, no puedo producir crudo para venderlo. Revisadas las cifras, el presupuesto para operaciones del 2023 era superior a los 4.253 millones de dólares. El presupuesto para operaciones en 2024, menos de 4.000 millones. Al no invertir no se produce crudo, al no producir no se genera ingresos y esta cadena de problemas termina afectando a los ingresos en el presupuesto general del Estado. Hasta hace 2 años, Petroecuador aportaba con al menos 3.300 millones de dólares al presupuesto. Hoy se estima que en 2024, con suerte, se llegue a 1.300 millones. Y esto se llama crisis. Petroecuador muchas veces tiene liquidez en su caja y esta liquidez es retirada por el Ministerio de Finanzas para utilizarlo en otras necesidades del país. Al momento actual, el Ministerio de Finanzas tiene una deuda con Petroecuador de 1.000 millones. Tenemos un problema en la generación eléctrica que se podría sobrellevar haciendo trabajos, por ejemplo, de reacondicionamiento en el campo Amistad, o la recuperación de las termoeléctricas, o recuperación de todo el aparato de generación. Una empresa estratégica que ha entrado en una crisis sin precedentes en la historia reciente. Una empresa que como botín político ha pasado a ser modelo de ineficiencia. Contactamos con la Dirección de Comunicación de Petroecuador y estamos a la espera de concretar una entrevista con las autoridades en busca de respuestas.
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero inició el proceso de suspensión a 21 gasolineras en 5 provincias de las estaciones de servicio del grupo Alba 3, consorcio que maneja las gasolineras de la Compañía del Petróleo y sus derivados Copedesa. Además de la suspensión, Petroecuador dejará de despachar combustible a dichas gasolineras. El conjuez nacional y postulante para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, presentó su renuncia a seguir en el proceso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Rojas rechaza que se lo haya mencionado en una lista de candidatos que se habrían beneficiado de forma irregular en el concurso 2023 y que aún permanecen en el actual. Tras asegurar que la Judicatura debería anular totalmente el concurso, dijo que se va, aunque volvería a participar si se garantiza transparencia.